Estudio Bíblico de la Congregación. Del 5 al 11 de agosto de 2024. BT. Capítulo 13 párrafos 17 al 24. Subtema. Los apóstoles y los ancianos se reunieron. Basado en Hechos capítulo 15 versículos 6 al 12. ¿Quiénes formaban el cuerpo gobernante, y por qué estaban incluidos los ancianos de Jerusalén? El cuerpo gobernante estaba formado por los apóstoles y los ancianos de Jerusalén. Los ancianos estaban incluidos porque, tras la ejecución del apóstol Santiago y la encarcelación del apóstol Pedro, contar con otros varones ungidos garantizaba que siempre hubiera hermanos capacitados dirigiendo la obra. Adicional. Proverbios 13 versículo 10 dice, la arrogancia solo provoca conflictos, pero la sabiduría acompaña a los que piden consejo. Siguiendo este principio, los apóstoles y los ancianos se reunían para tratar asuntos importantes y para tomar decisiones en representación de la congregación cristiana. Así que es comprensible que cuando Santiago fue ejecutado, Pedro encarcelado y quizás otros apóstoles pasaran por situaciones similares, los ancianos de Jerusalén sirvieran junto con los apóstoles en el cuerpo gobernante para garantizar que siempre hubiera hermanos capacitados dirigiendo la obra. Para los párrafos 18 y 19. ¿Cuál fue el argumento de Pedro, y a qué conclusión se esperaba que llegaran sus oyentes? Pedro argumentó sobre la base de dos puntos claves. Primero, que fue Dios quien lo eligió para que la gente de las naciones oyera el mensaje de las buenas noticias y creyera. Segundo, que Dios demostró que aprobaba a los gentiles incircuncisos al darles Espíritu Santo. Así que, la conclusión a la que se esperaba que llegaran sus oyentes era que si Jehová ya no hacía distinciones entre judíos y gentiles, ellos tampoco debían hacerlo, porque la adoración que Jehová aceptaba, ahora se basaba en la fe en Cristo y no en la obediencia a la ley de Moisés. Adicional. Vemos que Pedro les recordó a sus hermanos que ya sabían desde el principio que Jehová lo había elegido de entre todos ellos, para que la gente de las naciones oyera de su boca las buenas noticias y creyeran. Y como Jehová conoce los corazones, los gentiles que hubieran purificado sus corazones serían aprobados con Espíritu Santo, tal como había hecho antes con ellos. Por lo que ya no había diferencias entre unos y otros. Adicional. El apóstol Pedro también les recordó a sus hermanos que él mismo estuvo presente cuando los primeros incircuncisos, es decir, Cornelio y los de su casa, fueron ungidos con Espíritu Santo en el año 36. Así que, si Jehová ya no estaba haciendo distinciones entre judíos y gentiles, un simple ser humano tampoco debía hacerlas. Porque como dice Gálatas 2 versículo 16, nadie será declarado justo por las obras de la ley sino por la fe en Cristo. Adicional. Y como se menciona en Hechos 15 versículo 7, Cornelio constituía las primicias de los gentiles incircuncisos que llegaron a ser cristianos, con lo cual se demostraba que la circuncisión y guardar la ley no se requería para la salvación como se menciona en Gálatas 2 versículo 16. ¿Por qué dijo Pedro que los defensores de la circuncisión estaban poniendo a prueba a Dios? Pedro dijo que los defensores de la circuncisión estaban poniendo a prueba a Dios porque estaban intentando imponer sobre los discípulos un yugo que ni sus antepasados ni ellos mismos habían podido llevar. Al hacerlo,
estaban cuestionando la bondad inmerecida que Dios les había mostrado a través de Jesús y, por lo tanto, estaban poniendo a prueba la paciencia de Dios con su actitud. (21) ¿Cómo ayudaron Bernabé y Pablo a que se tomara una decisión? Bernabé y Pablo ayudaron a que se tomara una decisión al contar al grupo entero todos los milagros y las cosas impresionantes que Dios había hecho mediante ellos entre las naciones. Esto proporcionó información adicional y evidencia del punto de vista de Dios sobre la circuncisión, lo que permitió a los apóstoles y ancianos evaluar la situación de manera más completa y tomar una decisión. Para los párrafos 22 al 24, parte A. ¿Cómo imita el cuerpo gobernante a los apóstoles y los ancianos del siglo I? El cuerpo gobernante imita a los apóstoles y ancianos del siglo I al buscar la guía de la palabra de Dios, y al rogar a Jehová por su Espíritu Santo para tomar decisiones que reflejen su punto de vista. Además, se aseguran de que todos los miembros reciban con antelación una lista de puntos a tratar, permitiendo así que oren y mediten en ellos antes de la reunión. Para los párrafos 22 al 24, parte B. ¿Cómo demuestran los ancianos que respetan el orden que Dios ha establecido? Los ancianos demuestran que respetan el orden que Dios ha establecido al consultar con frecuencia la Biblia y expresar sus opiniones con franqueza y respeto durante las reuniones. Además, si no logran ponerse de acuerdo sobre algún asunto importante, tienen la disposición de consultar a la sucursal o a sus representantes, como por ejemplo el superintendente de circuito, y si esto no fuera suficiente, la sucursal puede escribirle al cuerpo gobernante. Queridos hermanos, estudiantes de la Biblia y personas amigas, gracias por visitar nuestro canal. Sea a Jehová la honra y la gloria.